Reciban la bienvenida a Taller de Estadística. En este video veremos los principios de estadística paramétrica, en particular con la comparación de medias. Específicamente veremos lo que es la TD-Student. En este curso no se incluirá el análisis de varianza o también denominado ANOVA. Recordemos también que para poder hacer un análisis paramétrico debemos de hacerlo únicamente con las variables que se encuentren en una escala de medición de intervalo y de razón que cumplan los principios de normalidad y de monotonicidad. En caso contrario, se tendría que emplear lo que es la estadística no paramétrica. Esta es nuestra matriz de datos. En esta matriz de datos o base de datos recordaremos que tenemos dos condiciones, la condición de la zona rural, media periférica y media centro, la condición del sexo, que pueden ser solamente mujeres, solamente hombres o un grupo mixto de hombres y mujeres, así como los 10 ensayos, de los cuales los primeros 5 son en la condición grupal y los siguientes 5 son en la condición individual. Como sabemos, ya hemos aplicado los principios de normalidad a cada una de nuestras variables, así como los de monotonicidad. Sin embargo, en esta base de datos no se encuentran disponibles los principios anteriormente citados. Como medida didáctica, vamos a hacer omiso de estos principios y veremos si nuestras condiciones grupales y nuestras condiciones individuales son diferentes en sí, utilizando una prueba paramétrica. Como sabemos, la prueba paramétrica para comparar medias de dos grupos relacionados es la TD-Student. Para ello nos vamos al menú de Analizar. En Analizar nos vamos a la opción de Comparar medias y ahí se desglosan varias opciones. Como lo mencioné anteriormente, buscamos una prueba T para muestras relacionadas porque son los mismos grupos en dos condiciones. Condición 1, grupal, y condición 2, individual. Activamos la opción y nos va a aparecer esta ventana. Nosotros tendremos que seleccionar el promedio grupal y agregarlo en la variable 1. Y posteriormente la variable individual y agregarlo en la variable 2. Observen que cuando están en pares automáticamente se activa la opción de aceptar, por lo cual podemos darle ese clic y nos llevará a nuestra base de datos, a nuestra ventana de resultados de la prueba T. Aquí podremos observar que se nos encuentran estadísticas descriptivas, la media de la condición grupal y de la condición individual, junto con su respectiva desviación estándar, ¿sí? El total de participantes o de grupos, porque esta actividad fue por grupos, y la desviación del error promedio que no nos interesa por el momento. También nos da un resumen de las correlaciones entre la condición grupal e individual. Observen nuevamente que la significancia es menor a 0.05 con una correlación de 0.315, lo cual quiere decir que es una correlación positiva, pero débil, y es estadísticamente significativa. Es decir, que esa correlación se puede extrapolar a la población en general o a otras muestras. Por último viene la tabla de prueba de muestras emparejadas, que es la de TD-Student. Aquí nos va a decir cuál fue el promedio de la diferencia entre el grupo y el individuo. De manera general, la diferencia grupal fue de 1.30, con una desviación estándar de 4.2. Es decir, en promedio, cada grupo cambió 1.3 entre la condición grupal y la condición individual. Luego vienen otros valores que no nos interesan por el momento y vendrá el valor de t. El valor de t con 56 grados de libertad es igual a 2.312, ¿sí? En este caso no nos interesa el signo porque este signo se refiere a qué se restó primero, si el valor pequeño o el valor más alto. Entonces no es importante el signo del t. Lo que sí nos interesa saber es la significancia bilateral. Al igual que en las correlaciones, tiene que ser un valor menor a 0.05. En este caso se cumple, por lo que podemos concluir que las diferencias entre la condición grupal y la condición individual son estadísticamente significativas. Es decir,
son lo suficientemente grandes para poder distinguirse la condición grupal de la condición individual mediante un análisis paramétrico.